Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos por aquí. Pues recientemente la Cámara de Diputados prohibió la importación de todas las alternativas que conocemos al tabaco. Para hablar de esto, invitamos hoy al estudio a un experto en salud pública. Él es Christian Heinrich Enonin. Pronuncié bien, Christian. Correcto, sí. Muchísimas gracias por venir a platicar Muchas conmigo para gracias por Latinos. invitarme. Cristian, al prohibir la importación de vapeadores, de cigarros electrónicos, es decir, de los productos que constituyen una alternativa al tabaco, como recientemente lo hizo la Cámara de Diputados, en realidad, en vez de proteger nuestra salud, están sujetándonos a mayor riesgo. ¿Correcto? Sí. Correcto, ¿Por qué? correcto. Mira, la historia de los cigarros electrónicos ya viene desde hace ya muchos años. Estamos hablando que la primera patente de los cigarros electrónicos se hizo en Estados Unidos en 1963. Ujú. Sin embargo, no se empezó a comercializar como tal, porque no había oportunidad. Estaba empujando en esas décadas mucho, evidentemente, el tabaco de combustión, el cigarrillo que conocemos tradicional. Pero a la necesidad de varios consumidores de tabaco y al ver en riesgo su salud fue que justamente se expandió el uso de los cigarros electrónicos. Desde el año 2009, en muchas partes del mundo se empezó a comercializar y a usar de forma no regulada los cigarros electrónicos. O sea, digamos, después de 50 años Así de es. investigación y de estudios y... Pues no, porque como no había un uso habitual del cigarro electrónico, no había muchos estudios. Sin embargo, Ujú. cuando entra ya en el mercado, y esto te digo, no fue per se por la industria tabacalera que lo introdujo, sino fueron los mismos usuarios que lo inventaron y lo empezaron a usar como una alternativa más segura. ¿Por qué? Porque el usuario, actualmente, el usuario de tabaco, no está dispuesto a dejar de fumar, pero sí no está de acuerdo con que el cigarro pues, causa humo al ambiente, puede de cierta forma, y está comprobado, causar enfermedad a los fumadores pasivos. Ujú. Ya no les gusta el sabor, no les gusta oler mal, y han optado justamente y no quieren evidentemente morir de un cáncer, y han optado justamente estos fumadores empedernidos de tabaco a ir poco a poco migrando justamente a los cigarros electrónicos. Cuando empieza la comercialización un poco más fuerte en los países más industrializados como en Estados Unidos, Europa, pues la primera reacción que tuvieron estos países fue la de pararlo, prohibir la venta hasta no saber de qué se trata. Ujú. A partir de ese momento es que se empieza a estudiar las autoridades de estos países, te estoy hablando Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, empiezan a estudiar justamente cuáles podrían ser los efectos nocivos y se dieron cuenta de algo. En comparación con el cigarrillo tradicional, el cigarrillo de combustión, los cigarros electrónicos tienen de un 90 a un 95% menos Ujú. de químicos y de cancerígenos que lo que tiene un cigarro electrónico. Entonces, empezando por ahí, pues muchos científicos y autoridades regulatorias pues se dieron cuenta que puede ser una mejor alternativa a lo que ya tradicionalmente sabemos que puede matarte o enfermar a otros. ¿Cuántos consumidores de alternativas al tabaco hay en México? En México, de acuerdo a la última encuesta que fue en el 2016, se calcula 1.5 millones de consumidores, pero habituales. O sea, de que ya periódicamente hacen consumo de cigarros electrónicos y hay otro porcentaje adicional que no se tiene bien esa cifra, porque no hay una regulación que la mida Ujú. de consumidores no habituales. Esto fue en el 2016. Si lo trasladamos a las fechas actuales, estamos hablando ya alrededor de 2 millones de consumidores habituales de estos cigarros electrónicos. ¿Y qué es lo esperable si las autoridades de un país prohíben, como está sucediendo en México, lo que, pues la lógica, ¿no? Indicaría que estos 2 millones o 1.500.000, 2 millones de consumidores regresarían al Es tabaco correcto. Y tradicional. por ejemplo, esto es algo muy latente en Estados Unidos actualmente. En Estados Unidos ya está regularizado, ya está aprobado. La FDA ya lo aprobó, pero solamente en los dispositivos que no tienen sabores, que son neutros y solamente dispenden nicotina. Lo que se está discutiendo actualmente en Canadá igualmente es qué sabores podrían llevar y esos aditivos de sabores si son
seguros o no para el consumo humano. Ujú. Si te das cuenta, ellos ya pasaron, Reino Unido, prácticamente todos los países de la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda, Canadá, ya pasaron por todos los procesos de investigación, regulación, aceptación, economía, salud, sociedad, medicina, todo lo que conlleva justamente a regular este tipo de dispositivos. Y ahorita simplemente se están enfocando en qué sabor puede llevar y si ese aditivo a ese sabor puede o no puede ser dañino. Aquí estamos prácticamente empezando con la prohibición, que es exactamente el mismo tiempo en donde empezaron estos países, pero hace 12 años. Uh-huh. O sea, estamos 12 años atrasados en temas de regulación Ahora de alternativas sí, de 12 tabaco. años de estudio y de investigación. Así es. Después, Así yo es. sé que eres experto en salud pública y no en política, pero en lo legal, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la prohibición absoluta en México de estos productos alternativos es una medida desproporcionada. Así lo dijeron en la Corte. Desproporcionada, además de inconstitucional. Uh-huh. ¿Cómo explicar o cómo tratar de entender esta insistencia o esta posición tan radical, ¿no? Tan inamovible de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS? O sea, ¿a qué atribuyes tú esa postura? Pues mira, justamente a lo que mencionas, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición de la venta de estos dispositivos, llámese todos, porque ahí caben los quemadores de tabaco, los cigarros electrónicos y otras alternativas que no tienen tabaco, pero sí tienen nicotina. Uh-huh. Y esto evidentemente hace una jurisprudencia en donde pues prácticamente no hay decreto posible ni insistencia posible legal que esto lo eche para atrás. Ya fue declarado por la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. El hecho de que las autoridades en México, que es lo que yo podría hablar, aunque conozco los casos en el extranjero, insistan en la prohibición, pues legalmente no tiene mucho sentido porque ya hay un decreto por Secretaría de Economía que no se puede prohibir. Entonces, ante la insistencia, pues solamente nos quedaría pues especular que no sé, podría haber para gobierno algún tipo de razón económica o política para prohibir el uso de estos o la venta de estos dispositivos. Y te lo digo económica o políticamente porque en cuestiones de salud no hay nada que pueda ser realmente un hecho fehaciente de que estos productos puedan ser nocivos al día de hoy en comparación a los productos de tabaco de combustión que sean tan nocivos como ellos mismos. Al día de hoy no hay evidencia, porque si lo hubiera, ya hubiera saltado en Reino Unido, en Canadá, en Francia, en Japón, uh-huh. Ya las mismas autoridades hubieran dicho, oye, estamos empezando a descubrir, o ya sabemos de esta información con respecto, no hay nada. Entonces, no podemos decir que son inocuos, uh-huh. Más bien no podemos decir que no son del todo 100% seguros porque todavía no tenemos esa información. Si habláramos por ejemplo, de tabaco, pues tenemos más de 50 años de información y aquí podríamos hablar de cualquier evidencia de cualquier tipo de cáncer en el cuerpo. Pero con respecto a los cigarros electrónicos y otras alternativas de uso de nicotina, no de tabaco, pues no hay nada. Entonces, sí, el daño comparativamente hablando con el cigarro es muchísimo menor. Así es. Desde el punto de vista de la salud, no hay nada que nos pueda decir a la comunidad médica y científica que no se pueda usar hasta el momento. Sí hay que tener las precauciones, hay ciertos condicionantes, por ejemplo, mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos bien a bien los efectos, obviamente no a menores de edad, que eso entra en la regulación que no existe, uh-huh. La regulación del mercado negro. Que existe en otros países, ¿no? Hablando de derecho países. Comprado. Así ahora, tú hablas de factores o de motivos económicos, pero en otros países se promueve el uso de estas alternativas, ¿no? Incluso con asuntos impositivos. Y se promueve tanto que se ha demostrado en países, por ejemplo, en el Reino Unido o Nueva Zelanda, que gracias a la promoción de estas alternativas más seguras, ha disminuido el número de fumadores de cigarrillos convencionales y de combustión. Y eso en el mundo de la salud automáticamente se traduce en menos riesgo relativo y por lo tanto menos muertes por cáncer de pulmón,
menos muertes o enfermedades crónicas como asma, enfermedad pulmonar obstructiva, otros cánceres en el cuerpo, etc. Y obviamente los fumadores pasivos, que eso indudablemente es un beneficio para ellos. Cristian, sí, insisto, ¿no? Si la prohibición tiene que ver con motivos de salud, ¿qué políticas públicas serían las adecuadas? Porque lo increíble, ¿no? En el caso de México, para empezar, pero también en el caso de otros países de América Latina, ni siquiera hay regulación, ¿no? O sea, podríamos estar discutiendo si la ley apunta donde debe, si le falta, si le sobra, pero ni siquiera hay regulación. En muchos países de América Latina, y le pasó también a los países ya más desarrollados, por ejemplo, en Centroamérica, la mayoría de los países, la última regulación que tuvieron con respecto al tabaco solamente, porque no existían estos dispositivos ni estas otras alternativas de uso de nicotina, se hicieron por ahí del 2010, 2012. Y hasta la fecha no ha habido ninguna actualización. Entonces, estos países en vías de desarrollo en América Latina, por ejemplo, tienen que, se ven justamente, al igual que nosotros, en la misma disyuntiva, decir, oye, ¿cómo vamos a regular algo que antes no existía y que no sabemos y que, bueno, tenemos que retomar de cero, como, ya te digo, como hace 12 años lo hicieron otros países? La mejor forma, por ejemplo, para proteger a la salud es justamente una regulación. En la regulación puedes controlar perfectamente quién hace, quién vende, en dónde se vende, cuánto cuesta, quién lo introduce al país, cómo se mueve el mercado. Actualmente no sabemos por qué puerto entran los dispositivos que, fuera de la industria que tiene sus propios dispositivos de la tabacalera, el resto de los pequeños, digamos, comerciantes o pequeños proveedores, no sabemos quién nos provee. Sí, eso es todo otro problema, ¿no? Exactamente. Hay un mercado ahí. De dónde vienen, cómo alterno. Están hechos, qué químicos tienen, qué gramaje tienen de nicotina, porque te los puedes encontrar hasta en la calle. Hay dispensadores en centros comerciales, en estacionamientos que están accesibles, por ejemplo, a menores de edad. Uh-huh. Y eso por la falta de regulación, entonces no sabemos qué podría pasar. Si podemos regular, entonces, y pensando hipotéticamente que en una regulación la norma marque un procedimiento de farmacovigilancia, como se hace en la industria farmacéutica, donde podemos dar seguimiento a casos probables o posibles de algún daño, algún efecto no deseado, algún efecto adverso. Podríamos saber quién es, qué producto fue el que consumió, dónde lo compró, quién es el distribuidor, quién es el fabricante y qué contiene ese producto. Uh-huh. Llámese cigarro electrónico o lo que tú quieras. Pero actualmente en cuestiones de salud estamos, o por lo menos los usuarios a los cuales yo represento, al igual que la comunidad médica, estamos totalmente en la incertidumbre porque no sabemos qué estamos consumiendo. Aún así, no han surgido, después de hace 10 años, que fue que se introdujo, y sobre todo desde la última alerta sanitaria que se hizo en Estados Unidos, por unas muertes que se produjeron por dispositivos alterados de forma intencional, que produjeron alrededor de 60 muertes en Estados Unidos. Y este dato fue justamente que viene a colación a una alerta sanitaria de máximo riesgo que se hizo hace un par de días aquí en México, en donde pues hacen a colación esto que sucedió entre septiembre 2019 y enero 2020, en donde se supo que el agregado intencional de vitamina E a estos dispositivos que llevaban cannabis y que eran para uso lúdico de cannabis en los estados que no estaban todavía regularizados en la venta de cannabis, pues produjo estas muertes. Se estudió, se llegó a un dictamen, se cerró el caso, se quedó como un antecedente de alerta sanitaria, y de ahí hasta la fecha no ha habido ningún otro evento en ninguna parte del mundo. Sin embargo, aquí lo que nos llama mucho la atención es que la COFEPRIS, a través del portal de gobierno, pues lanza esta alerta sanitaria como si hubiera sido ayer. Entonces esto es lo mismo que si tú quieres poner, tú como reportera quieres poner en primera plana el resultado final del partido de fútbol de la Liga Mexicana de Fútbol, pero de hace 2 años. Entonces, el que tenga un poquito de conocimiento de fútbol te va a decir, oye, que este partido y este resultado no fue hace 2 años, ¿por qué lo están publicando como si hubiera sido ayer el partido?
Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál ha sido el camino en otros países donde inicialmente había una prohibición y, digamos, han avanzado o se han movido hacia la regulación? ¿Y cómo ha sido ese tránsito? Ese tránsito evidentemente ha sido de todas las partes. Son países, por ejemplo, en el Reino Unido, en donde hubo un consenso por parte de autoridades de salud, que es el Sistema Nacional de Salud, académicos, usuarios, gobierno, proveedores, fabricantes y sociedad en general. Y así ha sucedido. Es la misma fórmula, que no hay fórmulas que varíen mucho entre países, pero es prácticamente la misma forma donde se hace un estudio, se hace un consenso, se hace investigación, se ve la medicina basada en evidencia y se toma una decisión. Y aquí la decisión, evidentemente, a las alternativas que tienen de consumo de tabaco tradicional, a las alternativas de, por ejemplo, de los cigarros electrónicos, simplemente por tener 95% menos químicos y cancerígenos, pues prácticamente la evidencia y la lógica hace pensar a todas las autoridades de estos países que el camino actual, y esperemos que se mantenga hacia el futuro, son las alternativas de uso de nicotina que no sean de tabaco. Ajá, pero tú hablabas de la participación y la discusión entre todos los actores, ¿no? Y aquí, pues aquí parece que hay un soliloquio. Así es, y te lo digo porque sí he participado en foros, sobre todo de cámaras, de cámaras de diputados que se han organizado, en donde pues hay solamente alguna representación, pero no están todas, y no he encontrado yo una representación de gobierno en estos foros, en donde es justamente discutir. La semana pasada se hizo una discusión de esto en Washington, en Estados Unidos, en donde había máximas autoridades de la FDA, universidades, instituciones de salud, instituciones públicas, de salud pública, y hasta de los mismos representantes de pequeños comerciantes, vendedores en Estados Unidos de estos dispositivos. Todo era muy plural y se habló evidentemente abierto de qué evidencias había, cómo estaba la regulación, hacia dónde vamos, cómo podemos proteger a los menores de edad, si los sabores o no los sabores, si los mensajes o no los mensajes, cómo se está abierto, y aquí pues evidentemente pues tenemos esa barrera que todavía no podemos solventar, ¿no? Que es prácticamente... Cristian, te agradezco de nuevo muchísimo que hayas venido aquí. Muchas gracias, y pues bueno, espero que haya sido de utilidad, sobre todo para dar mayor certidumbre a los usuarios, ¿no? Gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias, ya sabes, siempre les agradezco sobre todo a ustedes. Yo soy María Scherer y aquí lo veo la próxima semana.